Vale, que no había puesto a grabar. Vamos a empezar. Os dije que iba a impartiros una clase en la que íbamos ¿vale? En la que íbamos joder, porque se me comparte aquí, yo la quiero compartir en el otro lado. Vale, esperad un momento, tengo el uso compartido. Me la pongo en esta pantalla, estas cosas. Y ahora que están en esta pantalla, voy a compartirlas. Vale, compartir. Vale, ahora ya no se ve la mancha gris, ¿no? Venga, pues vamos a empezar. Voy a empezar a hacer un resumen de lo que vimos en la última clase presencial que hicimos, un poco sobre el tema de los presupuestos, toda la estructura que conlleva un presupuesto, toda la estructura de costes, ¿vale? Como fue una clase muy rápida y era para que ya tuvieseis unas nociones, no sabemos cuándo vamos a volver a tener clases presenciales, si las volvemos a tener este año, pues vamos a hacer una clase para profundizar un poco en el tema, con otra documentación que os he preparado. ¿Vale? Vamos a ver primero este PDF, lo vamos a ir pasando, que es lo que os voy a enviar, sobre la estructura de costes de un producto. He empezado por hacer una definición un poco global de lo que es el coste o costo, porque podemos encontrar la terminología de las dos maneras. Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción se puede establecer el precio de venta al público. Es decir, estamos hablando de un costo, de un coste total del producto, todo lo que a la empresa le cuesta poner en el mercado ese producto. ¿Vale? Eh, todos los gastos que va a tener desde que empieza la fase de diseño o de la fase de preproducción hasta que, digamos, lo va a poner en el mercado o lo va a servir. ¿Vale? Eh, dentro de esos costos, de ese coste, pues básicamente tenemos materiales, mano de obra directa empleada en la producción, costo de amortización de maquinaria, gastos imprevistos, mano de obra indirecta empleada en el funcionamiento de la empresa. Veis dos tipos de mano de obra, la que directamente produce y la mano de obra que se dedica a otras funciones en la empresa, como pueden ser administrativas. El costo de amortización, el coste de alquiler de edificios, de servicios, como la electricidad, agua, gastos imprevistos que puedan surgir en el funcionamiento de la empresa, más gastos imprevistos, unos que os he dicho antes, que son surgidos en la producción y otros que pueden ser propios de la empresa. ¿Vale? Eh, es una parte, aunque sé que os puede resultar, vosotros estáis en este ciclo porque os gusta la parte artística, os gusta dibujar, os gusta modelar, os gusta. Pero el tema este de saber qué incluye o en qué afecta el costo de las cosas, lo que al final nos cuesta hacer las cosas, es importante para saber si podemos tener viabilidad en un proyecto en el que queramos nosotros montar nuestro taller, montar nuestra empresa. ¿Vale? Eh, muchas veces hay empresas que ponen los precios de los productos o lo que ofertan. En nuestro sector a veces nos dan el precio con el que tenemos que trabajar, como para hacer una hoguera, una falla, una carroza o cosas de este tipo. Y
y tenemos que ofrecer un trabajo. O a veces es al contrario. Vamos a decorar un local y nos piden presupuesto, tienen unas ideas y nosotros realizamos un presupuesto, pues lo que quieres te va a costar esto, con estas calidades. ¿Vale? Pues hay muchas veces que las empresas lo que hacen es, en función de cómo está el mercado, poner sus precios o poner la cantidad de trabajo que va a ofrecer por un precio que le han dicho para una hoguera o una falla. Eh, si, si actuamos de esa manera y no tenemos claro lo que nos cuesta, nosotros ofrecemos un precio, ofrecemos un trabajo por un dinero que nos van a dar, pero no tenemos en cuenta realmente lo que nos va a costar realizar ese producto, pues puede ser que al final no sea rentable lo que estamos haciendo, ¿vale? Puede ser que no ganemos dinero. Ya no que no ganemos dinero, que podemos ganar el dinero solo de nuestro trabajo, que la empresa en sí no obtenga beneficios después de- de la venta de los productos, sino que podemos llegar a perder dinero. Ya no es que sea poca la rentabilidad, sino que lleguemos a perder dinero. Entonces es importante que conozcamos un poco todos estos costes y cómo los podemos estructurar. ¿Vale? También os voy a decir que realmente la forma de estructurarlo es para tenerlo un poco ordenado. Podemos encontrar seguramente otras formas de estructurar los costes. ¿Vale? Yo os pongo aquí una forma de hacerlo, que ya vimos en la última clase, que es en función de su relación con la producción. ¿Vale? Se pueden, se podrían organizar de otra manera, si son fijos o son variables, si son, ¿vale? Pero a nosotros nos va a interesar organizarlos en función de su relación con la producción. ¿Vale? Y también, independientemente de lo que ahora vamos a ver, lo importante es que a la hora de estimar lo que nos cuesta hacer algo, tengamos en cuenta todo lo que influye, independientemente de cómo lo estructuremos. Lo que pasa es que es cierto que si tenemos una estructura que entendamos y que seamos capaces de aplicar, nos va a costar menos hacerlo, vamos a cometer menos errores en esa estimación de costes. ¿Vale? Entonces, voy a desarrollaros lo que ya vimos, explicado un poco de otra manera, porque al final y con más información, pero que no deja de ser lo que ya vimos en la última clase presencial. ¿Vale? Esos costes que estamos viendo que vamos a tener para realizar, para producir algo, los vamos a dividir en tres grandes grupos. Costes directos, costes indirectos y gastos generales de empresa. ¿Vale? Ahora mismo vamos a hablar solo de lo que nos cuesta hacerlo, ¿vale? De lo que nos va a costar realizar, construir el producto, el decorado, la carroza, la hoguera, la falla, lo que sea. Os he hablado antes de beneficios por la rentabilidad. Aquí no están todavía los beneficios. Simplemente nos vamos a centrar en lo que nos cuesta, en lo que va a costar desde que empezamos el proceso de preproducción hasta que entregamos el producto. ¿Vale? Bueno, por un lado, como hemos dicho, tenemos los costes directos. Aquí me falta, aquí los S, costes, ya lo corregiré para el archivo que os voy a enviar. ¿Vale? Los costes directos son aquellos que pueden medirse y asignarse directamente y de forma inequívoca a un producto. Eh, digamos que son los costes de los materiales, la mano de obra directa y los medios auxiliares, maquinaria y herramientas que utilicemos, que necesitamos para realizar ese producto. Los materiales está claro. O sea, para realizar un producto, un decorado, lo que sea, necesitamos estos materiales. ¿Vale? La mano de obra dentro de una empresa o dentro de un taller o dentro
pues no toda la mano de obra va a estar directamente produciendo ese decorado o esa carroza o ese trabajo que tenemos que hacer. ¿Vale? Sí, la mano de obra directa nos estamos refiriendo al carpintero que hace la estructura de madera, al herrero que hace la estructura de metálica, al pintor que pinta ese producto. Ah, digamos que estamos hablando de las horas de trabajo necesarias para producir eso directamente, el que está trabajando en el producto con sus manos, ¿vale? Y luego, pues medios auxiliares, nos estamos refiriendo a toda la maquinaria y herramientas que necesitemos para utilizar. Podemos hablar de pequeña maquinaria o de gran maquinaria. Podemos hablar de un taladro, de una grapadora, de, de una lijadora de mano, de una caladora, un atornillador, cualquier herramienta pequeña, un martillo, no tiene por qué ser herramienta mecánica. Y luego podemos tener maquinarias más grandes como una sierra de cinta, como una escuadradora o un andamio, o un brazo articulado, una grúa, depende del trabajo que sea y dónde tengamos que montarlo, lo que vayamos a hacer, ¿no? ¿Vale? Nos estamos refiriendo a todo eso. Como ya vimos, y vamos a repasar, dentro de digamos que la mano de obra está claro, yo creo que está clara, es la que directamente va a estar trabajando sobre ese producto, va a aportar sus manos para la producción. Sin embargo, entre los materiales y los medios auxiliares eh, hay cosas que vamos a poder medir, por ejemplo, ¿no? Tenemos materiales, son todos los materiales que vamos a utilizar para fabricar el producto. Pues dentro de esos materiales hay algunos que podemos medir, podemos estimar bastante bien. Si nosotros medimos la cantidad de producto que vamos a gastar, ese producto nos cuesta un dinero, podemos calcular cuánto dinero nos cuesta ese producto, o sea, ese material para utilizar en el trabajo que estamos haciendo. Con el ejemplo que hemos hecho de la torre, ¿vale? Podemos calcular la cantidad de madera que vamos a gastar, ¿no? Podemos calcular los metros cúbicos de madera. Se mide, se cubica y sabemos lo que nos cuesta un metro cúbico de madera, pues ya sabemos lo que nos va a costar dentro de nuestro trabajo la madera que vamos a utilizar. El pórex que vamos a utilizar para modelar, por ejemplo. En cuanto a herramientas, medios auxiliares, pues si tenemos que alquilar una grúa para el montaje o un sistema de andamios, elementos de ese tipo, que nos va a costar un dinero, o si está incluida todo el montaje y todo el transporte, el alquiler de un camión. Eso digamos que lo podemos estimar, lo podemos medir, porque si alquilamos una grúa, pues nos cuesta X dinero el alquiler, por horas, por días o como sea. Pero sabemos, si lo vamos a alquilar 10 horas y nos cuesta X dinero la hora, a 40 euros la hora, pues ya sabemos lo que nos va a costar la grúa. ¿Vale? Entonces, digamos que esos materiales y medios auxiliares los podemos medir y los podemos calcular, los podemos estimar con bastante exactitud. Vale, ¿qué le pasa a Emanuel? ¿Pero no le va nada? Vale, voy a ver qué hay aquí que no. Emanuel,
Emanuel, ¿está ahí? Es que a mí no me da ningún error aquí. Igual tiene problemas con su red o algo. Vale, escribirle un mensaje es que debe ser, es probable que sea su conexión, porque de hecho ahora me sale aquí su pantalla en negro. Vale, pues si le podéis decir por el WhatsApp que no ve nada en la pantalla. Manuel, pues teóricamente debería, como todos, porque aquí no hay nada que... Vale, pues seguiremos. Sí, debe ser algún problema en su conexión o algo, porque a mí no me sale aquí nada. Entonces, bueno, vamos a seguir con la clase y luego, como está grabado, pues que se lo descargue y que lo vea. Vale, bueno, os estaba diciendo que eso, los materiales y o sea, los medios auxiliares y los materiales que podemos medir y que podemos incorporar como costes directos, estimándolos de una manera más o menos acertada. Pero luego están los materiales y medios auxiliares que por su cantidad, por su dificultad para medirlos o para estimar lo que utilizamos, eh, siguen siendo costes directos porque son materiales y maquinaria que utilizamos directamente para producir el elemento, para fabricar el elemento, realizar el trabajo que tenemos. Pero como no los podemos medir o tienen mucha dificultad, o pueden ser las grapas, la cola blanca, mm, las grapadoras, atornilladores, taladros, ingletadoras, todo este tipo de herramientas y maquinaria y materiales, hemos dicho la pues, tornillería y cualquier elemento pequeño, las lijas, cualquier cosa así que se os pueda ocurrir, lo que vamos a hacer es estimar un porcentaje. Digamos que siempre vamos a utilizar esas herramientas, esas maquinarias, esos materiales, pues vamos a estimar un porcentaje sobre el resto de costes directos. Es decir, vamos a sumar todo lo que hayamos medido, los materiales que hemos podido medir, como los metros cúbicos de madera o de pórex o de acero o pintura, elementos que a lo mejor hayamos podido estimar o medir, vamos a sumarlo, vamos a sumar la mano de obra que vamos a utilizar, todas las horas que haya de carpintería, de escultores, de ayudantes, de pintores, todo lo que necesitemos. Vamos a sumar los medios auxiliares que sí que podamos medir, como el ejemplo de la grúa, del alquiler de grúa, y a esa suma le vamos a aplicar un porcentaje que generalmente está entre el 2 y el 5%, ¿vale? Que no es algo que sea una norma escrita, simplemente se estima en esas cantidades. ¿Vale? Sí, sí es cierto que si nos presentamos una oferta para un concurso público, ahí sí que vienen determinados esos porcentajes. Suele ser un 2% o algo así. ¿Vale? Pero en principio, cuando nosotros calculemos para nuestros presupuestos, a nuestros costes, pues entre un 2 y un 5%. Digamos que la estructura del precio se quedaría una cosa así.
Digamos, si nosotros tenemos, ¿vale? Si nosotros tenemos los materiales, que sería, ¿vale? Los materiales, que sería esta cantidad, la A, ¿vale? Si tenemos la mano de obra que hemos podido calcular, que sería esta cantidad, la B, ¿vale? Si tenemos los medios auxiliares que hemos podido calcular, como puede ser la grúa, que sería la C, todo eso lo sumamos, A más B más C, y tenemos una cantidad que es D, que es la suma de materiales, mano de obra y medios auxiliares, ¿vale? A esa suma, a esa D, que sería todo lo que hemos calculado de materiales, por ejemplo, la madera de la torre, que tiene un coste, la mano de obra, el carpintero para hacer la torre, y en este caso de la torre medios auxiliares no tenemos nada, en trabajos más grandes sí que harán falta, a esa D, a esa suma, le aplicamos el porcentaje que hemos dicho entre el 2 y el 5%. Porcentaje, ¿vale? Sobre D. ¿Qué es esto? ¿Vale? El porcentaje por D y nos da E, una cantidad. El total de costes directos, el total de costes directos, ¿vale? Es todo. La suma de materiales, mano de obra, medios auxiliares y ese porcentaje. A más B más C y más D. ¿Vale? D más E igual a F. Que sería, F sería el total de costes directos que tenemos. ¿Vale? En el ejercicio, aunque ahora después lo veremos, en el ejercicio hay muchos que el mayor problema que teníais era este, el de esos porcentajes de costes directos, de coste. Mira, Manuel ya lo ve, perfecto. Vale, ese porcentaje de costes directos que no entendéis muy bien cómo aplicarlo o cuándo aplicarlo, porque se aplica. Al final, lo que hemos hecho aquí es sumar todos los materiales, toda la mano de obra y todos los medios auxiliares que vamos a utilizar para fabricar. ¿Vale? Eh, ¿Vale? Después, cuando ya tenemos los costes directos, vamos a introducir los costes indirectos. Los costes indirectos, al final, son costes que no son imputables, que no corresponden directamente a la producción, a la fabricación del elemento, sino son costes en los que la empresa necesita o incurre durante el ejercicio de su actividad. Y que digamos que es una asignación más complicada. No, porque claro, ¿qué costes? Por ejemplo, costes no implicados en la producción de manera directa, pero pueden ser atribuidos a la misma. Un claro ejemplo de esto es la mano de obra indirecta, en un encargado de taller. ¿Vale? Vamos, antes he hablado de la mano de obra directa, que es el carpintero que está con la estructura de madera, el escultor que está modelando, el pintor que está pintando, o el ayudante del carpintero, o el ayudante del pintor, están directamente trabajando sobre el elemento. ¿Vale? Van a dedicar unas horas
concretas de trabajo, pues el carpintero 30 horas para realizar esta estructura, ¿vale? Pero está fabricando ese elemento. Pero luego podemos tener a alguien como un encargado, ¿vale? Que dedica tiempo porque está organizando el trabajo, porque está pendiente de los materiales, de tal, de lo que sea, que está ayudando en la producción, pero no está produciendo de manera directa. Hace falta que esté ahí porque organiza el trabajo de todos, no pensar en una empresa de 3 personas, ¿vale? A un taller que pueda ser más grande, con 20 o 30 personas, ¿vale? Pues un encargado que está pendiente de organizar el trabajo de todos y de solucionar los problemas que se les vaya planteando a todo el mundo. Pues digamos que eso sería un coste indirecto, ¿vale? Entonces, como son costes que son difíciles de imputar y muchas veces difíciles de identificar, lo que se hace también es poner un porcentaje. Eh, un porcentaje que ponemos sobre los costes directos, ¿vale? Una vez antes hemos sacado todos los costes directos, pues ahora sacaremos un porcentaje sobre ese total. Eso es un porcentaje que suele estar, ¿vale?, entre el 3 y el 5%. Digamos que la estructura se quedaría así. ¿Vale? Antes hemos sacado los costes directos, esto es lo mismo, ¿vale? Los costes directos, esto es lo mismo que teníamos de antes, es la continuación de la tabla, hemos sacado los costes directos, hemos llegado a F, pues ahora sacaremos el porcentaje, ¿vale? El porcentaje de costes indirectos lo sacaremos sobre F, ¿vale? Esa F, costes directos que hemos sacado, el total de costes directos, es lo que utilizaremos para sacar los costes, los costes indirectos que tenemos. Aplicaremos ese porcentaje del 3, el 4, el 5%, ¿vale? El porcentaje por F, que son los costes directos, 3% por F, por ejemplo. Y tendremos G, que es esa cantidad de costes indirectos. ¿Cuál es la cantidad total de costes de producción o el precio unitario de un elemento, lo que nos cuesta hacer ese elemento o ese puede ser un elemento pequeño, un ninoto, puede ser un trabajo grande, como puede ser toda una hoguera, toda una falla, ¿no? Pues el total de costes de producción, de fabricarlo, son todos los costes directos más todos los costes indirectos. F más G, ¿vale? Tendremos H. Digamos que ese será el precio que nos cuesta elaborar ese elemento directamente, todo su coste productivo. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que ya tenemos el coste productivo, lo que nos cuesta producir, fabricar el trabajo que tenemos encargado, ahora vienen otra serie de gastos, ya lo vimos en la estructura general, costes directos, costes indirectos. Digamos que costes directos más costes indirectos es el total de costes de producción directa, o sea, de producción del elemento. Ahora tenemos otro tipo de gastos, ¿vale?, que son los gastos generales de empresa. Al final, para sacar a la venta el producto o para saber lo que me va a costar el producto, necesito también conocer lo que nos va, los gastos que tengo en la empresa simplemente por tener la empresa abierta. Eso, cada empresa tendrá los suyos, no siempre son los mismos. Y realmente no son necesarios, entre comillas, para la producción. O sea, para realizar el producto, lo imprescindible es lo que hemos visto antes. Todos los materiales, toda la mano de obra productiva, todos los medios auxiliares, herramientas que se necesitan para la producción, ¿vale? Y ese porcentaje de costes indirectos. Pero realmente, al final, para tener una empresa abierta, pues
tienes otros gastos, tienes otros elementos que hay que sumar porque al final es dinero que tiene que salir de los trabajos que vendemos. No sale de la nada. Entonces, para estimar el precio al que nosotros podemos trabajar o vender un producto, pues necesitamos introducir esos gastos generales de empresa. Se pueden dividir en diferentes apartados. Yo aquí os he puesto comerciales, financieros, administrativos, pues es una organización que, bueno, que se hace en ciertos ámbitos y que, bueno, puede servir un poco para tener una idea. Pues comerciales, ventas, publicidad, cosas de ese tipo, ¿no? Que utilizamos para vendernos como empresa y para vender nuestro producto. Gastos financieros como pólizas de crédito, perdón, préstamos, elementos que nos sirven para tener liquidez muchas veces, para poder a veces seguir trabajando porque hay pagos que no entran cuando tienen que entrar, tienes que comprar material, tienes que pagar empleados, tienes que, pues, tener esos elementos como una póliza de crédito te cuesta un dinero, ¿no? Eso, pues también serían gastos administrativos, personal administrativo, asesorías, ¿vale? Hay muchos gastos que podríamos tener. Hay gastos, ahora creo que viene más abajo, pero lo voy a decir porque no sé si no lo he comentado en gastos indirectos. Gastos asociados de servicios como el agua, como la luz, como las telecomunicaciones. Eh, Hay veces que bien, una parte de esos gastos, pues serían necesarios introducirlos costes, como costes directos para la producción. Por ejemplo, necesitamos agua para elaborar la gacha o cuando estamos parcheando, ¿no? Pues ese agua, claro, si ajustamos las cosas al máximo, habría una parte del agua dentro de esos costes directos, ¿no? ¿Vale? Pero generalmente lo que vamos a hacer es introducir esos gastos como gastos generales de empresa. También estaría dentro de estos gastos, que también vamos a introducir con un porcentaje, porque lo mismo, ya no, cómo los estimamos, los calculamos, digamos, lo que os he dicho antes, de cada trabajo que hagamos, de cada trabajo que presupuestemos, tenemos que sacar dinero para pagar todo esto. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos que introducir en cada producto que vendamos un porcentaje de esos gastos generales de empresa. Las empresas grandes sacan sus gastos generales, ¿vale? Pero bueno, para temas pequeños, pues lo más normal es que pongamos porcentajes entre el 8 y el 12%. En los trabajos que hacemos en clase, en los ejercicios, yo suelo utilizar un 10%, porque es fácil de calcular, redondeas y ya está, ¿vale? Pero bueno, una cifra pueden ser menores o mayores, pero bueno, una cifra con la que podemos trabajar bien entre el 8 y el 12%. ¿Vale? Entonces, una vez que entendemos estos gastos generales, al final simplemente eso, todos esos gastos que tenemos por tener abierta la empresa, ¿vale? Seguimos con la tabla, es la misma tabla. ¿Vale? Habíamos sacado el total de costes de producción, el precio unitario. Pues sobre esa H, ¿vale? Sobre esa H vamos a meter el porcentaje que os he dicho, que puede ser entre ¿vale? Entre un 8 y un 12%. Aplicamos el porcentaje, ¿vale? Porcentaje, el 10% por H, tenemos I. Es nuestra cantidad de gastos generales que vamos a, digamos, a conseguir con ese producto que vamos a vender. Y nos sale el total de coste para la empresa, el precio del producto para la empresa. Ya hemos metido todos los gastos directos que tenemos para producirlo, todos los costes de producción, costes indirectos,
y los gastos generales de empresa. ¿Vale? Sumamos I y H y obtenemos J, que sería lo que nos va a costar ese producto, introduciendo ya todos los elementos. ¿De acuerdo? Pues una vez que ya tenemos, vale, aquí en observaciones os hablo lo que os he comentado de, de la estructura esta de costes básicas, que hay precios, o sea, hay costes que es difícil imputarlos en si es coste directo, si es coste indirecto, si es gasto general. ¿Vale? Y para poneros un ejemplo, os digo, el alquiler del local o nave puede dividirse en dos partes. Un coste indirecto porque es necesario para fabricar nuestros productos dentro de la estructura del coste de producción que hemos visto antes. ¿Vale? Si tenemos digamos que necesitamos un espacio para trabajar, pues esa parte, digamos, podría ir asociada como coste indirecto. Y gasto general porque es necesario para tener las oficinas de administración, ¿no? Vale, al final lo que hacemos es, digamos que lo consideramos que está dentro del gasto general, ¿vale? Pero podría ser coste indirecto. Pero es más, y aquí os lo pongo, si solo fabricásemos un producto, solo nos dedicamos a fabricar siempre lo mismo, lo podríamos poner como coste directo, porque al final para hacer ese producto necesito ese espacio de trabajo, solo para ese producto. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto, que lo importante es que al final tengamos en cuenta todos los costes que necesitamos para sacar al mercado lo que vamos a fabricar. Que a veces hay costes que sí que está muy claro dónde van, pero hay otros costes que podrían estar en un sitio o estar en el otro, dentro de la estructura que tenemos. Lo importante al final, lo cierto es que lo importante al final es que estén, ¿vale? Que lo consideremos todo. Bueno, pues una vez que ya tenemos el coste total que tenemos para la empresa, para ese producto, es cuando podemos elaborar un presupuesto. Eh, con ese dato que hemos obtenido, el coste que tiene para la empresa la fabricación, la construcción del elemento, ahí es donde ya le vamos a incluir el beneficio que queremos obtener. En nuestro sector, aquí en esta zona, realmente no se obtiene mucho, o sea, los beneficios con los que podemos jugar no son muy altos. A lo mejor en, en, en otro tipo de trabajos más asociados a cine y sobre todo producciones grandes, igual se puede jugar con otros márgenes de beneficio. Pero lo ideal es que no pongamos márgenes menores del 20% de beneficio. ¿Vale? A la hora de nosotros estimar nuestro trabajo y lo que queremos ganar, que no pongamos esto. Cuando estoy hablando de beneficio, es lo que ya realmente queda limpio. O sea, en todos los costes anteriores ya estamos pagando la mano de obra. Si nosotros trabajamos también como mano de obra, estamos sacando un sueldo de ahí, digamos. Si trabajamos como organizadores, como gestores, también dentro de los costes indirectos o dentro de los gastos generales de empresa está nuestro sueldo. O sea, digamos que nuestro sueldo por trabajar lo estamos obteniendo de los costes totales que hemos obtenido anteriormente. Esto digamos que sería el beneficio. Es mi empresa, después de hacer los trabajos, me tiene que quedar ese beneficio limpio. Limpio entre comillas, que luego vamos a utilizar también para reinvertir o para lo que sea. Pero digamos que es ya el dinero limpio que conseguimos, aparte del sueldo por trabajar. Y luego también tenemos que introducir el impuesto correspondiente. Aquí pues es el IVA, en la península, en la España peninsular es el IVA, pero como vimos en las otras clases, pues si nos vamos a Canarias,
Allí tenemos otro impuesto que es el IGI y tal. Incluso dentro del IVA, yo digo que aquí hay que aplicar el impuesto vigente, el impuesto correspondiente que esté vigente. Si hacemos hogueras o fallas, el impuesto vigente actualmente es el 10% del IVA. Si hacemos un decorado, una decoración de un local, el impuesto vigente es el 21% de IVA. Incluso dentro de estar trabajando en este sector, depende de lo que fabriquemos, va a tener un IVA u otro. Entonces, bueno, eso hay que verlo para cada trabajo. Generalmente, que yo sepa, hogueras y fallas, y eso es el 10%. Las carrozas no lo sé, si os digo la verdad, si entran dentro de ese 10%, es probable que sí. Pero el resto de decorar un local es el 21%. O sea, eso no tiene. Entonces, por eso no hay un número fijo para poner. Va a depender del trabajo que realicemos y dónde lo realicemos. ¿Vale? La estructura final del presupuesto, voy a hacerlo un poquito más pequeño que se vea todo. ¿Vale? La estructura final del presupuesto, digamos que sería esta. Eh, Seguimos con la misma tabla de antes. ¿Vale? Habíamos llegado hasta los costes del precio del producto, el coste, digamos, el coste total de la empresa. ¿Vale? Habíamos llegado hasta aquí, hasta la J. Pues ahora a esa J, aquí tengo vale, aquí tengo un error que os voy a corregir. ¿Vale? Esto sería, perdón, que se me ha ido el lápiz. Vale, esto no quiero escribir. Vale, que no quiere. Vale, esto no es una H, esto tiene que ser una J, ¿vale? Entonces el porcentaje y esto de aquí, lo mismo. Esto tiene que ser una J. Os lo corregiré en el documento. El porcentaje de beneficios sobre el coste total de la empresa, que sería J, el porcentaje, el 20% que pongamos por J, nos daría K. Y el presupuesto de la empresa sin impuestos, ¿vale? Sería L. J más K. El total de costes de empresa más los beneficios. Eso sería el presupuesto de empresa sin impuestos, que al final es el presupuesto el dinero que nosotros sabemos que tenemos para trabajar. Porque luego los impuestos va a depender del porcentaje que tengamos, si es el 10, si es el 21, si es algo para Canarias, pues el impuesto que tengan. Y eso lo multiplicaremos por L. O sea, ese porcentaje lo aplicamos, ¿vale? Ese porcentaje lo aplicamos sobre el presupuesto de empresa sin impuestos. ¿Vale? Ese porcentaje por L será igual a una cifra M, que si la sumamos a L, obtenemos el presupuesto con impuestos. ¿Vale? Digamos que esta es la estructura general que vamos a seguir. Vale, ahora digamos que el documento ya lo hemos terminado. Os voy a poner la resolución del ejercicio del precio de la torre, si lo encuentro. Este es. Vale, no sé. Y ahora os voy a poner audio. Voy a conectaros el audio. Esperar un momento.
No sé si aquí lo puedo hacer de golpe, si todavía no he aprendido cómo hacerlo. Y si queréis me hacéis alguna pregunta. Con un poco de orden, que ya sabéis que... ¿Por qué no se pone el audio? ¿No quiere ponerse el audio ahora? Así es que tarda un poco en reaccionar, ¿o qué? Hay algunos que creo que ya tenéis. ¿Hay algunos que ya tenéis audio? Yo, pero porque me lo he conectado yo. Ah, ¿os lo podéis conectar vosotros? Sí, A mí me las has conectado tú. A mí también. Vale, pues conectarlo. Ya. ¿Vale? ¿Alguien no tiene audio? ¿Inés? ¿Alicia? Inés sí. ¿Alicia no tiene audio? Yo no sé si se me oye. ¿A ti Sí, sí? sí que se te oye, sí. Vale, Alicia, ¿ahora estás? Hola, hola. Sí, ya No, no. estás. Sí, Alicia, Ah, ya estás. Tenéis todos audio, ok, ok. según veo aquí. ¿Vale? De lo que hemos visto, ¿tenéis alguna pregunta? No. no. No, Ya. Mm, ¿No? Alicia ha vuelto a perder el audio. Espérate. El de Alicia no viene. No quiere. Vendrá por aquí. Ahora, Alicia, que se ha perdido tu Hola. audio. Sí, ahora estás. Vale. ¿Tienes alguna duda? No, por ahora no. ¿Vale? Más o menos os ha quedado a todos claro. Vais a tener la Félix, clase grabada y vais a tener los documentos con las correcciones que tengo que hacerle. ¿Vale? Félix, Sí, yo tengo una duda. A ver, que en lo del beneficio, el beneficio de ese 20% va para la empresa, ¿no? sí, claro, el beneficio es lo que ponemos que queremos ganar. Pero, por ejemplo, yo tengo mi taller, ¿vale? Y yo me meto mi trabajo, lo que tú has dicho, dentro de la mano de obra que se ha puesto antes, en los Sí, costes directos. Entonces, yo como empresa, o sea, autónomo, lo que sea, de mi empresa, tendré ese sueldo más aparte un beneficio de la empresa que es para invertir y todo eso, que no esa tiene nada que ver con mi sueldo, ¿no? Y al final soy un trabajador más. esa es la idea, claro. Vale, Si tú solo eres un inversor, que solo pones dinero ahí para que la empresa funcione, a ti te tocará una parte de los beneficios, pero no tendrás sueldo. Pero si aparte trabajas para la empresa, tendrás un sueldo de la empresa, vale. ¿vale? Por eso la idea es poner ese 20%. Ahora también en talleres pequeños, pues, o como autónomo, digamos que juegas con eso muchas veces. Pero bueno, lo ideal es que aparte de lo que ganemos trabajando, es que podamos tener un poco de beneficio porque es lo que al final necesitamos para poder reinvertir, Vale. ¿vale? ¿Alguna duda más? no. Sí. No. Vale, pues ahora vamos a seguir con el audio Vale. conectado. Mientras, pero si necesitáis preguntarme algo sobre lo que os voy a enseñar, me lo preguntáis, ¿vale? Os estoy enseñando la estructura que hemos visto antes para la resolución del ejercicio de la torre, ¿vale? Esta, Vale. esta resolución os la mandé y como veis, hay que procurar trabajar ordenados. Este tipo de estructura de esta hoja de cálculo también os la di en papel, en una hoja Mm. que podéis tener en papel, pero es importante trabajar ordenados. Lo digo para cada uno de los ejercicios que me ha entregado.
Hay algunos que a lo mejor la resolución era más o menos correcta, podía tener algún error, podía tal, pero es necesario para entenderlo mejor que lo tengamos ordenado. ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí tenemos 4 cosas. Esto es nada, es para sacar este precio. Solo tenemos madera y 4 cosas que medir. Y las horas del carpintero. Entonces, bueno, aunque lo hagas en un papel un poco desordenado, más o menos lo puedes entender. Pero si tenemos que presupuestar algo más grande, con más elementos, con más materiales, con más mano de obra, pues si no lo hacemos de una manera ordenada, luego no sabemos ni por dónde vamos. Entonces es conveniente que en la parte de medir, ¿vale? Utilicemos la estructura esta. Concepto, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Vale? Madera de chopo, metro cúbico de madera de chopo, que es como la vamos a comprar. ¿Vale? Y lo dividimos en líneas de medición. ¿Vale? Yo he puesto aquí largueros, anillos, trabas, escuadras interiores, cada uno como le llame, en vez de anillos refuerzos o no sé, cada uno como le haya puesto. ¿Vale? Y ahí voy a tener estas 4 columnas, básicamente. Unidades y dimensiones. Largo, ancho y alto. Vale, ¿qué son las unidades? Que esto en algunos no las pusisteis, bien por descuido o porque no lo teníais claro. Vale, unidades son los elementos que tengo iguales. Por ejemplo, los largueros o patas de la torre o como los queráis llamar o cabirones. ¿Cuántos tengo iguales en esa torre? 4 unidades iguales. ¿Vale? 4 unidades con estas dimensiones. 2 metros por 0,05 metros por 0,05 metros, que son listones de 5 por 5 centímetros. ¿De acuerdo? Y el total es la multiplicación. Yo aquí lo tengo formulado, es una hoja de cálculo, es el producto desde C5, esto son como jugar a hundir la flota, los barquitos, la casilla C5 hasta F5. Estoy multiplicando las 4 cosas, unidades por largo, por ancho y por alto. ¿Vale? Vale. Y saco el volumen de los largueros. 0,02 metros cúbicos. Esto digamos que serían 4 unidades iguales, estos son 2 metros, estos son 0,05 metros, estos son 0,05 metros. El total, este 0,02 son metros cúbicos. Pues eso lo hago para cada elemento, largueros, anillos, trabas y escuadras interiores. Escuadras interiores que algunos no pusisteis. Hay que poner todos los elementos. ¿De acuerdo? Vale. Y como veis, está muy ordenado. ¿Qué pasa? Que si ahora resulta, oye, que me he equivocado con la torre, que no eran 3 metros, o sea, 2 metros, que son 2,5 metros. Encima lo cambio aquí, como es una hoja de cálculo, me cambia todos los cálculos. Ala. Ay, lo bien que vienen para estas cosas. ¿Vale? O simplemente que he decidido, era de 2 metros, pero no es que me haya equivocado, sino que ahora la vamos a hacer de 2,5. Pues lo cambio, ya está. Vale. Un error, que hay algunos que no tuviste, pero ha sido bastante común, la dimensión de los refuerzos o de los anillos. ¿Vale? La torre, medidas exteriores, era de 60 por 60 centímetros, 0,60 metros. Pero los listones que forman los anillos hay que quitarle el espesor que tiene cada listón. Que sería 0, que son 2 centímetros y medio, 0,025. ¿Vale? A los 60 centímetros habría que quitarle esos 2 centímetros y medio. Yo creo que eso lo tenéis claro. Lo que pasa es que es cierto que hasta que no te acostumbras a hacerlo muchas veces en esas cosas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien está diciendo algo? Creo que era tu solo, era tu eco. Vale, perdón. Vale, bueno, ¿tenéis claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Por qué es 0,575? No.
¿vale? Estamos quitando Eso es lo mismo que hicisteis cuando construisteis la torre, ¿vale? En el taller. Lo que pasa es que es cierto que no estás acostumbrado. Tú lo ves ahí acotado 0,60, pues pones esa medida. Es un error pequeño, ¿vale? No va a ser un error que, eh, que influya mucho en el precio total, porque en este caso es muy poquito, ¿vale? Pero bueno, hay que intentar ajustar el máximo, ¿vale? Luego tengo las trabas, bueno, anillos. Tengo 4 anillos, se veían en el plano. Cada anillo tiene 4 listones, en total 16 unidades, ¿vale? Las trabas, ahí teníamos 12 trabas, porque entre anillos tengo 3 espacios donde pongo esos refuerzos de trabas. Dimensiones, en la cota pone 0,80. Hay que ponerle un poquito más. Si os fijáis en el plano, la cota que venía no estaba acotando todo el listón. Pero bueno, eso creo que fue más un error al acotar, que se fue donde no era. Pero entonces hay que ponerle un poquito más. Lo mismo, hay algunos que os habéis dado cuenta, otros que no. Influye un poquito en el precio, pero al final tampoco es una barbaridad, ¿vale? Y luego las escuadras interiores. Hay 4 anillos, cada anillo tiene 4 escuadras, pues también 16 unidades. Las dimensiones, ahí no venía nada. Yo le he puesto 30 centímetros, algunos le habéis puesto 40, da igual. O sea, hay que poner escuadra, pues si quien haya puesto 40 sale un poco más y ya está. No pasa nada. Eso había que estimarlo, tampoco había que medirlo exacto y ya está. Y luego, o sea, todo esto, hay una cantidad de madera, la voy a sumar aquí. Vale, hay una cantidad de madera que suma 0,051 metros cúbicos, que es la madera que vamos a poner, o sea, la que va a estar en el trabajo colocada. Pero en general, todos los materiales vamos a tener que aplicarle un porcentaje de desperdicio, ¿vale? De pérdidas. ¿Por qué? Porque siempre se cometen errores y en materiales como la madera siempre se producen pérdidas porque estás cortando un material y hay un resto que ya no sirve para nada, simplemente ya para reciclar o para tirar. Materiales como la madera que te encuentras nudos o partes de la madera que no puedes utilizar. Simplemente por cortar el serrín que se desperdicia al cortar, ¿no? Si hiciésemos un cálculo de un tablón de chopo de los que tenemos en el instituto, cuando lo cortáis en listones, pues para hacerlo en listones de 5x5, igual ya estáis gastando un 5% de material o un 4%, un porcentaje bastante alto. Para hacerlos de 5 por 2,5, igual estáis gastando ya cerca del 10%. Para que os hagáis una idea lo que se pierde al cortar. Entonces, para un material como la madera y comprado en metros cúbicos, lo ideal al final es ponerle un 20% de desperdicio, porque vamos a perder bastante. ¿Entendéis esto? Sí. ¿Vale? Si lo compraseis, que podéis comprarlo, se puede comprar en vez de por metro cúbico, por unidades de listón o por metros de listón ya, listón de 5x5, listón de 5 por 2,5, ¿vale? Pues el desperdicio al final sería menor. Vas a pagar la madera más cara, pero vas a tener menos desperdicio y menos horas de trabajo, ¿vale? Pero bueno, eso es en función de cómo vayamos a comprar el material. En ese caso, a lo mejor podríamos poner un 10% de desperdicio y ya está, ¿vale? Claro, es que yo aplico ese 20% a la suma esta de toda la madera que voy a gastar, ¿de acuerdo? Algunos lo que habéis hecho es, le habéis puesto desperdicio, pero le habéis puesto, digamos que después de calcular lo que os cuesta la madera que se va a poner en dinero, ¿vale? Que es lo que yo he hecho aquí ahora, estos metros cúbicos por 250 euros, el valor total, que serían 13 euros, ese dinero es el que he puesto
para... sobre ese dinero habéis aplicado un porcentaje de desperdicio. Para tenerlo mejor estructurado y más claro, tendríamos que ponerlo como yo lo he hecho aquí. O sea, aplicar el porcentaje de desperdicio al total de metros cúbicos, ¿vale? ¿De acuerdo? No Sí. aplicarlo en ese total. Y entonces ya aquí lo tendríamos. Toda la suma, los 0,051 metros cúbicos más el porcentaje, serían 0,061 metros cúbicos. Y a eso ya le aplicamos el precio, que eran 250 euros, y nos sale que en madera vamos a tener unos costes en material de 15, en madera, de 15,30 euros. ¿De acuerdo? Bueno, luego teníamos la mano de obra, horas de carpintero, para realizar la estructura. Aquí solo tenemos unidades, que son 8 horas. ¿Vale? El total, aunque yo tengo formulado, fijaros aquí arriba, ¿vale? Yo tengo formulado que siempre multiplique las 4 casillas, pero si no le meto cantidades, pues es 8. Ya está, lo toma como si no tiene cantidades, lo toma como si fuese 1. Igual que, bueno, aquí no lo tengo puesto así, ¿vale? Lo toma como si fuese 1. O sea, no hace falta tener una fórmula distinta. Con la misma fórmula nos sirve. Entonces tendríamos 8 horas por 15 euros la hora. Total, 120 euros de mano de obra. Digamos que ya hemos medido los costes directos que podemos medir. Lo que hemos visto antes. Eso lo podemos medir. En metro cúbico de madera y hora. El resto de costes directos no los vamos a poder medir. La cola blanca, las grapas, si utilizamos tornillería, la pequeña herramienta que vamos a utilizar. ¿Vale? Pues todo eso es lo que vamos a utilizar, es sobre lo que vamos a aplicar el porcentaje de medios auxiliares. Ese pequeño material, esa pequeña herramienta, yo he puesto aquí un 5%, otros habéis puesto un 3% o habéis puesto otro porcentaje. Es el 5% de esta suma. ¿Vale? Aquí no lo veis, no está puesto el resultado, pero digamos que el 5% lo estoy haciendo sobre esta suma. ¿Vale? Si aplico el cálculo aquí la fórmula, ¿vale? Tener cuidado con los ruidos. Por favor. Vale, si aplico el 5% sobre esta suma, 15 más 15,30 más 120, que es la fórmula que tengo aquí. ¿Vale? J17 más J18 por F19. ¿Vale? El 5% sobre eso. ¿Vale? Me sale 6,77. Ahí ya tendría, digamos, en estas tres cosas, todos los costes directos, los que puedo medir y los que tengo que aplicar con porcentaje dentro de la estructura que hemos visto. Ahora tendría que aplicar los costes indirectos, que le he puesto un 3%. Y si me Félix, una cosa. Dime. Hostia. En los apuntes, tú has puesto como, o sea, ponía como que para hacerlo de los medios auxiliares, sumabas como si fuese la madera, en plan el material, la mano de obra y los medios auxiliares, y a eso le hacías lo de por el 5%. Vale, no, sí, pero es que en medios auxiliares es lo que os he dicho antes. Si yo tuviese aquí una grúa, ¿vale? Vamos a decir una cosa. Sí. Vale. Si yo aquí tuviese también horas de grúa, por poner un ejemplo, 2 horas de grúa a 50 euros, vale. Vale, que me ha cambiado esto. Bueno, voy a hacer una cosa, insertar. Sí, si lo puedes sumar, siempre lo sumas, ¿no? Sí, espérate, se ha quedado colgado.
Joder. Copiar. Sí, como que si tienes algún dato lo puedes sumar y aún así se le aplica el porcentaje igualmente. Sí, espera, es que quiero que lo veáis. Si yo tuviese esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. ¿Vale? Si yo tuviese esto, ¿vale? Por un lado tendría medios auxiliares medibles, que serían las... ¿Está quedando el ratón sin pila o qué? Joder. Vale, que serían las horas de grúa en este caso, ¿vale? Y luego, es que al final, esta parte que pongo aquí, medios auxiliares o costes directos, es que esto lo podemos llamar de las dos maneras, ¿vale? Esto incluye todo el pequeño material y la pequeña herramienta que no podemos medir, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? ¿Resuelta la Vale, duda? vale. Sí. ¿Vale? Entonces, es que estos son costes directos o medios auxiliares, ese porcentaje. Al final es lo que no podemos medir, que lo metemos con porcentaje de todos los materiales y medios auxiliares. ¿Vale? Voy a quitarlo. Y voy a quitar esto de aquí. Este más la fórmula esta J18 y este más J18 y ya está, arreglado. Vale, entonces ese porcentaje de costes directos o medios auxiliares se refiere a eso, ¿vale? Ahora aplicamos los costes indirectos, Vale. que sí que es sobre la suma de... todo esto de aquí son costes directos. ¿Vale? Y ahora, los costes indirectos del 3% lo aplico sobre la suma de esas tres cosas, que son todos los costes directos que tengo. El 3% sobre esa suma, que tenéis aquí, J17, J18, J19, por el 3%, por F20. ¿Vale? Digamos que eso sería todos los costes de... todos los costes que hemos puesto de producción del elemento, del producto. Lo que antes, en los apuntes que os doy, ¿vale? Digamos que llamamos aquí costes, lo voy a poner aquí a la derecha, costes de producción. No, aquí no. Sí, costes de producción. Sí, no recuerdo más. ¿Vale? Vale. A esos costes de producción, que aquí yo os había puesto presupuesto de ejecución material, ¿vale? Que es lo que cuesta, lo que nos cuesta la ejecución material de lo mismo, las costes de producción de la torre. Ahora le sumamos los gastos generales de empresa, ese porcentaje de gastos administrativos, financieros, comerciales y todo el rollo ese que tenemos ahí. Os he puesto el 10%. El 10% sobre 146,33, que son los costes de producción. Y si lo sumo, obtengo lo que son los costes de empresa. Esto lo voy a modificar para enviarlo también conforme a los nuevos apuntes, para ver si os queda más claro, ¿vale? Esto no me da tiempo a modificarlo. Tendría los costes de empresa. Esto es lo que me costaría ya el producto, ¿vale? 146,33 más 14,63, todos los costes que tengo de empresa. Lo que me voy a gastar para poder sacar ese producto al mercado.
tanto los costes de producción directa como los gastos generales de la empresa. Y a esa cantidad le sumo el beneficio. Ese beneficio que queremos obtener siempre que montamos una empresa, no solo con lo que trabajemos, para hacer rentable la empresa. Os he puesto el 20%, ¿vale? Que es el 20%, esto tengo que cambiar, de esta cantidad. Que aquí estaba mal. No, está bien. El 20%. Ah, hostias, os he puesto una cosa mala. Pero al final. Vale. No, el 20% también sobre los costes de producción. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? El 20% sobre los 146 me da esta cantidad. Lo sumo, 160 más 29,7 y tengo el coste sin impuestos. ¿Vale? 190,33. Luego le aplico el IVA y obtengo el coste con impuestos. Es el precio, digamos, que va a salir al mercado. Eso con los impuestos. ¿De acuerdo? Si el impuesto es el 10%, pues esto cambiará. Si es el 21%, como impuesto, pues se queda en esa cantidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Sí. Esto ya os lo envié, pero voy a hacer alguna pequeña modificación en función de los presupuestos del documento que hemos visto antes, para ajustarlo un poquito en nomenclatura y en estructura, para que también a ver si lo entendéis mejor, ¿vale? Bueno, os envié este realmente. El del precio simple, el del precio unitario descompuesto. Vale, pues os envío el del presupuesto completo. Vale. ¿Alguna duda? Yo, Tú eres Tony. Tony, sí. A ver, que esto no deja de ser un presupuesto, ¿no? O sea que cuando el trabajo finalice, puede ser que sea menos o más. Sí, claro. Vale, pero por ejemplo, nosotros hemos calculado el 20% de madera. Y tú, para hacer el trabajo, le pides al carpintero tanta madera, ¿vale? Ujú. Y pides el 20% de ese más por el desperdicio, ¿vale? Que si esto, que si lo otro. Y al final te sobra, pues yo qué sé, vale, sí, hay maderas que tienen nudos y todo eso, pero hay otras maderas que te salen bien y al final lo que tienes es, estás cobrando y tienes madera en tu taller de una faena. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, Y eso que es beneficio también. sí, al final no Es deja un de beneficio ser. ahí un poco Claro, oculto que tampoco, ¿no? al final el beneficio real que tú obtienes sería a posteriori, después de hacer el trabajo, calcular todo lo que te has gastado. Claro, Y ahí sacarías el beneficio real que has obtenido. Pero que, bueno, puede ser que te sobre material o puede ser que te falte y tengas que pedir más. O correcto. puede ser que en vez de 8 horas tardes 6 o puede ser que tardes 10. Claro, al final tú estás haciendo una estimación y de lo Claro, que se trata es de que te lo ajustes lo mejor posible para saber por dónde vas. Pero lo cierto es que al final el beneficio real que obtengas es si calculas realmente lo que te ha costado hacerlo una vez que lo has hecho. vale. ¿Vale? Digamos que hacer las estimaciones lo más ajustadas posible es para saber que puedes hacerlo y meter un beneficio no es solo por ganar más dinero, sino porque también puedes haberte equivocado de más en el presupuesto.
Ya. y te gastas más madera, tardas más tiempo y eso al final te lo vas a comer del beneficio. O al revés, puede ser que en vez de un 20% al final ganes un 30 o un 40 porque has tardado menos, has gastado menos material o has comprado más barato el material. Vale, ¿Vale? vale. ¿Alguna Claro, duda más? si te faltara, por ejemplo, lo tienes que pillar del beneficio. No puedes sumarle luego madera. No, claro, o sea, tú digamos que haces el presupuesto para presentárselo al cliente o para saber lo que te va a costar el diseño que le has hecho, ¿vale? Sí. Pero una vez que ya, digamos que tú con el presupuesto, si te lo aceptan, tú haces el trabajo, el presupuesto lo que te sirve es para tener una guía. Eso ya lo veremos el año que viene en temas de planificación y organización. Si tú pones que vas a tener unas X horas de mano de obra, pues tienes que intentar ajustarte a eso. Y los materiales igual. No gastar más de lo... Por eso con los materiales es importante intentar afinar, para no gastarte más de lo que... No te puedes pasar de poner un porcentaje de más a lo bestia, porque igual el precio que sacas se te va de mercado, ¿sabes? O sea, Ya. hay que intentar ajustar. Una vez que lo tienes aprobado y lo haces, si te has equivocado en el cálculo de material, gastas más, se va a reducir tu margen de beneficios. No puedes pedir más dinero. Puedes pedir más si lo que te hacen es una modificación del proyecto que se va a realizar. Entonces sí, vamos a reajustar. Pero si no, te lo comes del beneficio. Igual que lo que os he dicho, si es al contrario, tú no vas a devolver dinero. O sea, si te gastas menos dinero en la construcción por horas de trabajo, por materiales, y te sale un beneficio del 30%, tú no vas a devolver ese 10% que te sale de más. Has ganado más dinero. Tú, al final lo que haces es compensar unos trabajos que te van a salir mejor con otros que te van a salir peor. A ti lo que te Correcto. vale es el volumen global de trabajo. Si en todos los trabajos presupuestas bien, con beneficio y tal, pues en unos puedes ganar menos, en otros más, incluso en alguno perder. Pero en el global, la empresa debe ser rentable, que es de lo que se trata. ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda más sobre esto? No, Vale, con los documentos. bueno, Sí, dime. yo no te entregué la práctica esta. Perdona que... Te la puedo entregar cuando la haga. Sí, claro. De todas formas, Vale. con los documentos y con esto un poco adaptado al nuevo documento, os voy a enviar también ejercicios, dos o tres ejercicios más, ya veremos. Pues, o igual un par de ejercicios simples para que luego ya podamos hacer alguno un poco más complejo, ¿vale? Para que también lo hagáis y practiquéis. A ver si ahora con la clase de hoy lo tenéis más claro y lo lleváis mejor, ¿vale? De todas formas, también a los que me lo entregasteis os hice correcciones particulares, ¿vale? Y ya está. Si sobre este tema no tenéis más preguntas, si queréis, me preguntáis, ¿necesitáis algo sobre la memoria? ¿Alguna duda que tengáis? Yo tengo una duda de la entrega del viernes de planos. Sí. ¿Qué hay que hacerte? ¿Plano de la Clara Campoamor o...? No, hacer planos de despiece en función del tamaño de material. Necesitaréis. Yo eso es lo que no entiendo muy bien tampoco. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Vale, es que esto al final en los proyectos es como todo, depende de la complejidad y este no es complejo, pues hay que hacer más trabajo o menos. En este caso, realmente los planos que necesitáis hacer son planos de despiece. O sea, tenéis unos materiales de trabajo, los tableros tienen unas medidas, tenéis unas dimensiones, pues tenéis que hacer divisiones en bastidores, ¿vale? Con las medidas de los materiales que tenéis. ¿Qué tableros utilizáis generalmente allí en el taller? Tableros que miden, no sé si son 240 por 1,22 o 240 o 250 por 1,22.
244 por 92. o 244 por 1,22, que depende del tipo de tablero y el fabricante puede variar un poco. Pues digamos que tenéis que ajustaros a eso y a las medidas que tenéis de la boca y hacer un despiece de ese material y hacerlo con bastidores, porque eso se unirá en principio con bastidores, no solo con el tablero. Vale. Y poco más, porque Pero, a lo mejor alguno que tenga que hacer alguna estructura, creo recordar que igual el trabajo de Cristian, y no sé si alguno más, necesita hacer alguna pequeña estructura, pues debería entregar planos de esa pequeña estructura. Félix, ¿y todo eso hay que entregártelo en SketchUp? No. Vale, menos mal. No, el SketchUp es para hacer la vista general de todo, que eso ya ir haciendo lo que podáis, vamos a ver cómo podemos mejorarlo. O sea, también intentaré preparar alguna sesión. Os mandé documentación, videotutoriales y tal, pero intentaré preparar alguna sesión para ayudaros a cómo poder Vale. ir terminando el ejercicio ese. Ok. Vale, y los planos del viernes, entonces es los bastidores y luego si tenemos algo en relieve o algo. Pues separado. Sí, pero sobre todo si tenéis que hacerle estructura. Si no, tampoco. Si ya, Si es costo, por ejemplo, nada. a ver, si ya habéis hecho bocetos y los bocetos digamos, proporcionados a escala, no sería necesario, porque realmente ahí no vais a hacer. Tenemos el boceto para eso. Vale. Lo que sí es importante es de esos elementos que puedan ser más distintivos, tener bocetos separados. Pero planos técnicos en sí, este proyecto tiene poco. O sea, es eso, los bastidores, el despiece que hagáis en bastidores. Vale. Si tenemos alguna duda, ¿te hablamos por correo o podemos hablarte por WhatsApp? Mejor por correo, por favor. Vale, Y os digo, o sea, lo general, os lo puse en un correo, estoy pendiente por las mañanas. Por las tardes es más difícil que me vaya a comunicar con vosotros. ¿Vale? vale. Porque me tengo que organizar, no puedo estar todo el día pendiente del trabajo, que si no me vuelvo loco. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? No. No, esto. no, Ahora no. Pues si no hay ninguna cosa más, pues nos vamos a despedir por hoy. Espero que os sirva la clase. No sé dónde estará colgada la grabación, si tengo que colgarla yo, ya os lo diré. Y os mandaré toda esta documentación lo antes posible. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. A ti. Igualmente, Félix. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.